Vamos a leer Tito 2:14. Aleluya. Tito 2:14. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. Bueno, para que, déjenme ver si cambio de versión aquí. Gloria a Dios. Vamos a leer para que pueda ser entendido el verso 14. Vamos a leer desde el verso 11 y va a ser mejor para todos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero compartir con ustedes con el tema ¿por qué soy evangélico? Este es el primero de una serie de mensajes que voy a estar predicando con ese tema. Y yo quiero que prestemos mucha atención para que podamos aprovechar lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, porque estoy convencido de que la palabra de Dios es ministrada para cumplir un propósito. Y ese propósito siempre trae beneficio a nuestras vidas. ¿Por qué soy evangélico? Es el primero de una serie de mensajes que estaré predicando con ese tema. Todo nacido de nuevo, todo convertido, todo evangélico debe tener claro las razones por las que le sirve al Señor, independientemente de las motivaciones que le trajeron al Señor. Soy cristiano evangélico, ¿por qué? ¿Qué me llevó a tomar la decisión de convertirme? ¿A qué conclusión llegué el día que di el paso de fe? ¿Qué me mantiene de pie en mi vida cristiana? ¿Por qué voy a la iglesia 1, 2, hasta 3 veces y 4 veces algunos a la semana? ¿Por qué oro todos los días? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué he incorporado los principios de Dios a mi vida? ¿Por qué hago lo que hago? La pregunta que titula esta reflexión conlleva una respuesta completa, que incluye, en primer lugar, identificar las verdaderas o reales motivaciones que le dieron inicio a nuestra relación con Dios. Esas expectativas que se formaron en mí, que se generaron en mí cuando alguien nos predicó o de alguna manera tuvimos contacto con el Evangelio de Cristo y nos llevó a esta relación con Dios. A partir de eso, debemos desmontar los errores, y es el propósito de lo que quiero tratar hoy, y orientarlo en la dirección correcta del plan de Dios para nuestras vidas. En segundo lugar, voy a tocar, quizás el domingo que viene, lo que tiene que ver con la correcta comprensión de lo que hace un cristiano mientras espera el día de la redención en la tierra. Y en tercer lugar, la meta que un cristiano pretende alcanzar durante el proceso de la vida.
Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero concentrarme en lo primero. Esas razones que me llevaron a convertirme. Esas razones que me llevaron a tomar la decisión de cambiar de vida. Porque esas razones tienen que ser conectadas con el propósito de Dios para mí. Si no están conectadas, podemos correr riesgos. Establecer una fe sobre una base inconstante, una base falsa, y al mismo tiempo generar expectativa con la que Dios no está comprometido. Y a partir de eso, Satanás generar dudas, generar incertidumbre, generar frustración muchas veces en la vida del creyente. Tengo la fe que el Espíritu Santo trate con cada persona que está aquí. Que el Espíritu Santo trate con cada persona que está a la distancia y nos ayude a alinear los pensamientos y la fe con el propósito de Dios. Y quiero, para ejemplificar o para contextualizar a todos los que puedo alcanzar en este momento, tratar por lo menos 3 razones por las que yo he escuchado a la gente decir que se convirtieron. La primera, yo la he calificado como: me convertí para que Dios me resuelva. Esa es una categoría. Hay muchas pequeñas razones, pero en el lenguaje de los dominicanos se entiende: me convertí para que Dios me sane, para que Dios me pague mi deuda, para que Dios me saque del lío que tengo en la familia porque le fui infiel a la mujer y la mujer dijo que nada de nada y que esto se rompió. Me convertí para que Dios me devuelva mi casa que la perdí porque la hipotequé y vino un prestamista usurero y me la quitó por 60,000 pesos. Esa es un grupo de cosas que la gente presenta como razones por las que se convirtió. Me convertí para eso. Y esa es una buena intención del predicador, que le haya prometido y que le haya dicho que cuando uno se convierte, Dios le puede sacar de una enfermedad, Dios puede restaurar su matrimonio, Dios puede cambiar cosas que estaban prácticamente perdidas en su vida. Eso es verdad. Dios puede hacer todas esas cosas y en efecto Dios la ha hecho en muchos de nosotros. ¿Cuántos pueden testificar que Dios ha hecho cosas como esas en nosotros? Amén. Gloria a Dios que eso ha pasado. Pero la vida cristiana no puede estar sustentada en que Dios me concedió un deseo o en que pude superar una crisis en mi vida. Porque la pregunta que se cae de la mata sería: ¿y en alegría? ¿Y en gozo? ¿Y cuando todo está bien, le voy a servir al Señor? Yo he visto mucha gente que superan una crisis, se convierten, Dios obra favorablemente en su vida y tan pronto entraron en un tiempo de normalidad en su vida, dicen: ya yo conseguí lo que vine a buscar a la iglesia, por lo tanto, ya sigo mi camino y me olvido del evangelio. Porque ellos vinieron al evangelio buscando que Dios resuelva. No puede Dios ser relevante a mi vida en tiempo de gozo. No puede Dios satisfacer mis anhelos en tiempos de normalidad. Es el evangelio solamente para los que se están tragando un cable, como decimos los dominicanos. Es el evangelio solamente para gente que está en crisis. Es el evangelio para gente que está enferma. Es el evangelio solamente para gente que está huyendo de enemigos que le persiguen. ¿O hay algo más después de la crisis?
La Biblia relata en el libro de los Hebreos que muchos hombres y mujeres de Dios vivieron experiencias difíciles en su paso por esta tierra. Algunos pasaron como fracasados porque durante su existencia solo experimentaron dificultades. Jesús advirtió a sus discípulos y le dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Hebreos 13, 11, 33 dice, refiriéndose a un grupo de héroes anónimos, un pasaje bíblico que en estos días a mí no se me sale de la cabeza. Dice: por la fe estos, refiriéndose a un grupo anónimo, después de haber mencionado nombres muy sonoros como Abraham, como Moisés, como Josué, etcétera, pasa a un grupo de gente anónima que no se menciona su nombre y dice: por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla, pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Yo no sé si usted había leído eso en el versículo 35. Eso le explota los sentidos a uno. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin esperar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadena y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, oiga lo que dice: aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Por qué soy evangélico? Por una crisis. ¿Y si desaparece la crisis? Hay gente que Dios la trajo a la tierra y no salieron de una crisis, pero su objetivo no era que Dios los sacara de la crisis. Su objetivo era cumplir con el llamado de Dios a pesar de la crisis. Y la Biblia los reconoce como héroes de la fe. Pero veamos otra categoría de razones por las cuales algunas personas pudieran hoy ser evangélicos. Por temor, le llamo yo a esta categoría. Mucha gente tiene temor a que Dios desate su ira contra ellos y le pasen muchas cosas malas, y por eso se convierten. Algunos se convierten porque no quieren caer bajo maldición, no quieren que las brujerías los destruyan. Hay un brujo que le dijo: te voy a echar una cosa. Y cuando ellos saben que ese brujo hace cosas y dicen: me puede dañar, yo me voy a convertir para que esa cosa no me caiga. Otros sienten temor a la muerte y sobre lo que pasará al partir de esta tierra en la eternidad. Esos tienen mucho temor y toman el evangelio como su seguro de vida. Como yo no sé en qué momento me voy a morir, me voy a convertir, porque tú sabes, hay que estar ready. Esa motivación es interesante. Y como la otra categoría, tiene sus razones válidas. Y es bueno que tú tengas conciencia del peligro que corres al estar sin Dios. Pero no es suficiente. En estos días una joven, creo que fue aquí mismo en el templo, alguien me la trae y me dicen: pastor, se la traemos para que usted ore por ella. Y yo me he puesto un poquito exigente con las oraciones. No me gusta ser mecánico orando ni automático. De que le traje una, ¡Padre! No. Yo no tengo botón automático, lamentablemente. Hay evangélicos que sí, que te hacen una oración en un 2x3 y ni preguntan por qué. A mí hay que explicarme por qué voy a orar. Yo necesito saber, porque yo, para ir a interceder delante de Dios por alguien,
Yo tengo que saber por qué voy a interceder, porque yo tengo el privilegio de accesar a la presencia de Dios, pero yo no voy a ir delante de Dios con disparate ni con peticiones que yo sé que lo que pueden hacer es ofender al rey. Actuar irresponsablemente con la intercesión es parte de una herencia pagana, un Dios que le canto o le sirvo algo y me da un beneficio. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es un Dios coherente. Me traen la joven y yo le pregunto y me dicen, bueno, pastor, ella está pasando unas experiencias, no recuerdo los detalles. Lo cierto es que yo identifiqué que eran ataques demoníacos que estaba sufriendo para atormentar su mente y llevarle a un estado de crisis mental y emocional. Y yo le digo a la joven, ¿y qué hay de tu relación con Dios? ¿Qué lugar Dios ocupa en tu vida? ¿Hay algún vínculo? ¿Tú tienes algún vínculo con Dios? ¿Tú tienes deseo de buscar de Dios? ¿Quieres hacer un compromiso con Dios para que tú tengas ese privilegio de la cobertura del Dios del cielo para tu vida? La joven me respondió como responde la mayoría cuando uno le hace esa pregunta. No, yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es que me oren para que se me quite lo que me está pasando. Hay gente que vive bajo temor y algunos llegan a convertirse. Y yo creo que cuando tenemos temor y nos convertimos, es una razón válida para convertirse, pero no es suficiente para sostener una vida de fe. Se necesita algo más. Porque todos esos temores tienen razón. Hay una realidad. El diablo te hace trizas si tú estás sin cobertura del Dios Altísimo. Los demonios te ponen a pasar vergüenza y si te pueden volver loco, te vuelven, porque para eso están obrando. El que no tiene a Dios está sin cobertura. Es verdad, la muerte nos puede sorprender y es un temor legítimo. Ahora, el temor, solamente el temor, no es razón suficiente para yo sostener una relación con Dios a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento perdamos la conciencia del riesgo. Puede ser que en algún momento hayamos pasado mucho tiempo sin sentir una amenaza y entonces proporcionalmente a esa falta de amenaza decae nuestra vida espiritual. El temor no es suficiente. Puede ser válido, pero no es suficiente. Otra tercera y última categoría por la que he oído que mucha gente se convierte es para llenar un espacio religioso. Juntarme con gente de buen corazón y tener una agenda de actividades que me ocupen los días de semana y festivos. Yo he escuchado gente que me dice, me gusta ir a la iglesia, ahí hay gente bien, hay gente sana, hay gente buena, hay gente que tiene buen corazón y se le ve, tienen una espiritualidad. Algunos usan el lenguaje nuevaerista y dicen, tiene buena vibra. Tienen ahí, me gusta trabajar con ustedes porque los cristianos tienen energía positiva. Y es verdad que somos buena vibra. Es verdad que la mayoría somos buenos todos, como los mocanos. Es verdad que hay cosas muy lindas como esas actividades que tenemos. Todo eso es bueno. Eso es maravilloso. Pero no es suficiente. No es determinante para ser evangélico. Hay clubes que tienen más actividades que nosotros y tienen buena vibra y te pueden mantener ocupado en muchas cosas, pero no es suficiente.
Hermanos y amigos, podría ser el ejercicio completo por horas de lo que motiva a mucha gente a acercarse a la iglesia, que aún teniendo algo de fundamento, validez, no representa en su totalidad el propósito del llamado de Dios para su vida. Y la pregunta que todos me pueden estar haciendo en este momento, tanto los que están en este auditorio como los que están a la distancia, es la siguiente. Entonces, pastor, ¿cuál debe ser el motivo real para acercarnos a Dios? ¿Cuáles deben ser esas razones fundamentales para yo acercarme a Dios? Que me den sustento para desarrollar una vida de fe estable y a largo plazo. La Biblia la comunica y yo lo resumí en 3 también. Número 1, yo debo ser evangélico, lo que me mueve a servirle a Dios. Número 1, porque he reconocido que soy pecador y que por causa de ese pecado heredado de naturaleza y afirmado por mi conducta contraria a los principios de Dios, estoy condenado a la muerte y el sufrimiento eterno con el diablo y sus demonios en el infierno. Ay, pastor, pero usted sí la puso fuerte ahora. Bueno, Isaías, en el capítulo 59, verso 2, dice: vuestras iniquidades. ¿Qué son iniquidades? Maldades, acciones contrarias a los principios de Dios, a los mandamientos de Dios. Vuestras iniquidades son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. El profeta Isaías dice: hay un problema. Mi pecado, el pecado del pueblo, el pecado de la gente, lo ha separado de Dios. Ahí está el problema fundamental. Es ese pecado que hay en mi naturaleza y que se pone en evidencia en mis acciones, que me ha separado de Dios. Por lo tanto, ese es un problema que tenemos. Hay un problema fundamental, se llama pecado. Pablo, escribiendo a los Romanos, verso 23 del capítulo 6, dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Juan, escribiendo en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 3 citas bíblicas para decirte cuál es el problema. El problema tuyo con Dios no es el temor, no es que Dios te resuelva, eso es parte. El problema fundamental es que eres mentiroso, es que eres adúltero, es que eres hablador, chismoso, es que ha hecho cosas malas, es que engaña, es que habla mentira, es que Dios no brega con esa gente. Hay un problema fundamental. Pastor, pero todo el mundo lo hace. Como me dijo una vez un compañero de trabajo que éramos gerentes de diferentes áreas en una empresa, me dice: Ezequiel, tú le puedes ser infiel a tu mujer, porque aquí todo lo hacemos, el único que falta eres tú. Él me estaba consiguiendo un permiso para yo ser infiel. Me dice: mira, aquí todo el mundo. Y tú sabes que fulano está con fulano y fulano con fulano. Aquí el único que no se sabe de nada es contigo. Y entonces tú necesitas meterte en el grupo porque es que tú estás como fuera de tono. Y así es el pecado. Llega el momento que tú crees que el único raro eres tú. Porque la humanidad se justifica en que todos lo hacen.
Pero precisamente ese es el problema que se convierte en nuestra separación de Dios, o la razón que nos saca de la relación con Dios. Y ahí radica mi problema fundamental, y a la vez debe ser mi razón fundamental para servirle al Señor. Yo tengo un problema de pecado, y lo primero que tengo que hacer es admitir delante de Dios: soy pecador. Y como pecador necesito cambiar y resolver ese problema con Dios. La segunda razón por qué debo ser, o por que debe validar mi decisión de fe y en que debo sustentar mi vida cristiana, es reconocer o entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él vino al mundo para saldar la deuda de mi pecado que me separaba de Dios. Sencillo, pero me explica una gran dependencia. Sin Cristo, tú y yo estamos perdidos. Yo hoy puedo hablar aquí porque Cristo apareció y me restauró en mi relación con Dios y me dio un chance y te lo dio a ti. Aleluya. Cristo Jesús vino, dice Lucas 19:10. Él vino, el Hijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, pero vino Cristo a buscarme y a salvarme y a sacarme de mi error. En otra ocasión dijo que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, dice: el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado, vino para librarnos del presente siglo malo. Escribiéndole a Timoteo, en Timoteo, 1 Timoteo 1:15 dice: Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Yo estoy aquí sirviéndole al Señor, y tú estás ahí identificándote como evangélico porque Cristo vino y cumplió la tarea de reconciliarnos con Dios, de decir: mira, pecador, a ti te toca la muerte. Pero como mismo Cristo declaró: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo no sé si eso es motivo de gozo para ti. Yo he venido para que tengan vida. Y más adelante dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar a Dios si no me acepta a mí primero. Aleluya. Yo soy evangélico porque Cristo vino. Yo soy evangélico porque Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó la deuda que yo tenía con Dios. Soy evangélico porque Cristo me redimió. Y yo sé que redención es un término muy usado por los evangélicos y muy poco entendido por los convertidos. Redimir significa pagar la deuda de otro. Si alguien tú debes en una agencia de muebles, en un supermercado, en cualquier lugar, tú debes un dinero y alguien va y pide tu balance y lo paga, te redimió de la deuda. La Biblia dice que Cristo es nuestro Redentor, que nos redimió. Pablo una y otra vez lo dice a los Gálatas, a Tito, a Timoteo. Dice: Él nos redimió. Yo soy evangélico porque yo tenía una deuda que no tenía con qué pagarla. Yo estaba embargado con todos los títulos agarrados en todos los sistemas de data crédito. Pero Cristo vino con un cheque en blanco. Dijo: ¿cuánto debe? Yo pago, yo pago, yo pago. Yo pago por él, yo pago por ella, yo pago por ellos, yo pago por todos. Y yo soy evangélico y estoy agradecido de Dios porque Cristo vino y pagó por mí el precio de mi pecado. Y eso no lo podía hacer nadie por mí.
Eso solamente lo podía hacer Él, porque Él tenía la condición para hacerlo. Juan dice en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Tú no te perdiste porque Él te amó. Tú no te perdiste porque Él te rescató. Yo soy evangélico porque Cristo murió por mí. Aleluya, aleluya. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. San Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie se acerca a Dios por su propia cuenta. Tiene que pasar por mí. Aleluya, aleluya. ¿Y a quién tú te convertiste? A Cristo. ¿Y por qué tú eres cristiano? Porque me convertí a Cristo. Por eso nos dicen convertido. Por eso me dicen convertido. ¿Y quién es él? Él es un convertido. Yo soy convertido. Yo me convertí a Cristo. ¿Cuántos se han convertido a Cristo? Esto no se trata de iglesia. Esto no se trata de pastor. Esto no se trata de un sistema. No. Es que Cristo vino, murió por mí, pagó la deuda ante la justicia de Dios y me dijo: si me aceptas y me recibe como tu Señor y tu Salvador, tienes derecho a la salvación y la vida eterna. La tercera razón es más sencilla que esas dos. La presenta San Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree. ¿Usted lo tiene bien? ¿Ve qué fácil? ¿Tú creíste? Ya. ¿No creíste? Ya también, pero para el otro lado. Qué simple. Hay gente que te dice: no, a mí hay que explicarme eso. No, no hay que explicarte nada. El que cree en el Hijo, en Él, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de lo que les buscan. ¿Cómo yo le llamo a esa tercera razón por la que soy cristiano? Creer 100% en que soy pecador y que Cristo es mi salvación. Qué simple, ¿eh? A veces. Simple. Simple. Soy pecador. Tengo un pecado heredado por naturaleza. Desde que nací estoy hablando mentira. Mínimo hablando mentira. El método que usamos de evangelismo usa los 10 mandamientos y comienza preguntándole a la gente: ¿alguna vez has mentido? Y si alguien miente, ¿cómo se llama? Mentiroso. ¿Alguna vez ha deseado una mujer o un hombre que no es tuyo? ¿Y cómo se le llama? Y por ahí sigue. ¿Alguna vez has tomado el nombre de Dios en vano? Lo grande es que cuando a la gente se le pregunta a sinceridad y donde no tiene que guardar poses, todo el mundo admite que en algún momento ha robado, que en algún momento ha hablado mentira, que en algún momento ha deseado a alguien que no le toca. Al final, la gente admite: soy pecador. Porque ese es el punto. Soy pecador. Y como soy pecador y no lo puedo negar, necesito a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que me arregla las cuentas con Dios. ¿Y cómo eso se hace válido en mi vida? Creyendo 100% en eso. Poniendo mi fe en eso. ¿Por qué soy evangélico? Porque soy pecador. Porque Cristo vino a redimirme y a restaurar mi relación con Dios. Y yo creo eso. Tengo mi fe.
100% en eso. ¿Cuánto ha puesto su fe en Cristo Jesús? A partir de todo esto quiero dejar un par de aplicaciones en la mente y el corazón de todos ustedes. Número uno, a partir de esas 3 columnas podemos construir nuestra relación con Dios, y como consecuencia de nuestra relación con Dios vienen una serie de beneficios. Mateo 6:33 dice: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Si te convertiste por las añadiduras, yo quiero decirte que la vida cristiana incluye algo mejor: la salvación de tu alma, y que Cristo sea tu Señor y tu Salvador, que es tu garantía de tu relación con Dios. Hay gente que ha llegado y las primeras razones que yo presenté son precisamente añadiduras. Pero el Señor tiene algo más que añadidura. Busquen primeramente el reino y todas las cosas serán añadidas. Mateo 19:29 dice, y esta es una cita que a mí me encanta, porque yo sé que muchas veces no la buscamos, no la leemos o no la tenemos pendiente, y mucha gente la desconoce. 19:29 de Mateo: y todo aquel que deja casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o campos, fincas, propiedades, por causa de mi nombre. Es Jesús que está hablando. Mire lo que le toca. Recibirá 100 veces más en esta tierra y heredará la vida eterna. Ay, yo no sé, parece que tú entendiste lo que yo dije. ¿Qué tú entendiste? Que cualquiera, te lo repito, todo aquel que deje casas, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o hijo, o campos, propiedades, traduzco, por causa de mi nombre, por seguirme a mí, por servirme a mí, recibirá, ¿cuánto? Vamos a hacer un ejercicio. Perdiste un empleito de 10,000 pesos mensuales por causa de Cristo. La Biblia te manda a no dudar de que en cualquier momento tú ganes 100,000. Aquí, no en el cielo, no, aquí abajo. O más. Porque 100,000 es de 1,000. Es 1,000,000. ¿Te gustó ahora? Perdiste una casa por causa del Señor. No te preocupes, que el Señor te puede dar 100 casas. Aquí. Pero como si todo eso fuera poco, te da vida eterna, salvación y vida eterna. Oh, yo no sé si ese es un buen negocio para ti. Y no tengo tiempo para hablar de las promesas de Dios en cuanto a bendecirnos materialmente, sanar nuestra dolencia, salvar nuestra familia, defendernos, protegernos, librar nuestras batallas con nuestros enemigos, etcétera, 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 etcétera. Me pasaría la noche citándole promesas de Dios. En segundo lugar, hoy estoy convencido que he sido movido por el Espíritu Santo para corregir errores que cometemos como consecuencia de nuestra ignorancia de Dios. Cuando una gente viene diciéndome, yo me convertí porque yo tengo una deuda que yo no tengo cómo pagarla, y yo escucho una canción que dice que el Señor paga mi deuda. Yo primero le doy una clase de doctrina y le explico esas 3 cosas que yo. Ven al Señor porque tú eres pecador. Ven al Señor porque Jesucristo ha conquistado para ti tu salvación, el perdón de tus pecados y tu vida eterna. Ven al Señor porque tú crees eso y lo declara
como fundamental en tu vida. Pones tu fe ahí. Pastor, y entonces mi deuda, ¿por qué no quería? Deja tranquilo, que el Señor te la paga a Él directo. Te bendice para que la pague y te quita la mala costumbre que te llevó a meterte en ella. Es así. Es así. Es así. Estoy convencido que el Espíritu Santo nos mueve para corregir errores que cometemos como consecuencia de nuestra ignorancia cuando vivíamos en el pecado. Y ciertamente Dios en su misericordia ha permitido que tú te acerques al Evangelio por una crisis matrimonial. Mucha gente está aquí porque llegó con crisis matrimoniales, llegó con problemas de salud, con problemas de diferente naturaleza. Bendita crisis que te ha traído a buscar de Dios. Dios en su misericordia lo permitió. Ahora bien, cuando Jesús se acercaba a los necesitados, lo primero que trabajaba era su problema con el pecado. Y muestra un botón, Mateo 9, 2 al 6. Entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. He aquí, algunos de los escribas dijeron entre sí: este blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aleluya, aleluya. Tu sanidad es un beneficio de tu conversión. Tu solución es un beneficio de tu conversión. Ah, pastor, pero es que yo he pedido cosas al Señor y yo me convertí y el Señor no me la ha concedido. Dale gracias a Dios porque te sacó de ese lío. Porque tus soluciones no son las soluciones que Dios necesariamente quiere para ti. No, porque el Señor debe hacer tal cosa conmigo. Bueno, eso crees tú, eso piensas tú. Pero Dios no tiene que solucionar las cosas, porque Dios conoce cómo tú eres, qué hay adentro de tu corazón, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y hacia dónde Dios quiere llevarte. Por tanto, no cuestiones a Dios en la manera que maneja tu caso. Conviértete a Él, sométete a su voluntad y prepárate para recibir lo que viene de Él, porque los planes de Dios son buenos para ti y no hay problema con eso. ¡Aleluya! La sanidad de este hombre era secundaria. El Señor en su amor tenía que librarlo de la maldición del pecado y la condenación eterna. Tu necesidad es importante, pero es secundaria. Tu crisis es importante y Dios puede obrar, claro, pero yo no quiero que te conviertas por tu crisis, porque entonces te estarás convirtiendo por los panes y los peces, y el Señor no va a hacer milagros de pan y peces todos los días. Él no es cocinero de nadie, ni está en campaña política. Dios quiere una relación personal contigo. Él quiere salvarte, libertarte de las cadenas del pecado y hacerte entender que vivir con Él es mejor, es mejor, es mejor. Aleluya. Para que tú disfrutes. Por eso celebramos Santa Cena. El Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Pero cuando yo reflexiono, entonces yo agradezco y digo: qué bueno lo que hiciste por mí, Señor. Qué bien me siento, qué privilegiado, qué bendecido estoy, porque tú moriste en la cruz por mí. Y por eso cantamos y por eso derramamos lágrimas. Algunos le elevan voces de júbilo. ¿Por qué? Porque es bueno. Qué bueno que Cristo murió por mí. ¿Y por qué tú estás contento? ¿Y por qué tú te estás riendo? ¿Y por qué tú como que tienes una musiquita por dentro? ¿Tú no sabías? Cristo murió por mí.
¿Y a mí qué me importa? Pero a ti no te importa, pero a mí sí. Yo me siento contento. Cristo me salvó, me libertó, me redimió. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, tenemos que vivir enfocado en lo fundamental. ¿Por qué soy cristiano? Porque yo era pecador. ¿Y qué más pasó? Cristo murió por mí. Cristo, el Hijo de Dios, vino del cielo y murió en una cruz, vilipendiado, maltratado, humillado por los pecadores, y no se avergonzó de mí, porque ahí en esa cruz Él estaba pagando mi deuda antes de yo nacer. Él estaba haciendo un depósito en mi cuenta para que la justicia de Dios no me penalizara. Ay, Dios mío, qué lindo es el Señor, qué bueno es el Señor. Yo era pecador. Esta iglesia está llena de antiguos pecadores. ¿Cuántos antiguos pecadores hay aquí? Pecadores arrepentidos. No, a mí no me gusta ir ahí porque ustedes se creen la última Coca-Cola del desierto. No, somos pecadores arrepentidos. Éramos igualitos que tú. Pim pum. Es más, aquí hay unos tulpenes que eran peor que tú. Aquí hay unos leones, compadre, que si les revisamos el expediente viejo, el problema es que cuando se convirtieron, alguien entró al archivo, buscó su nombre y sacó todo lo maco, culebra y cacata que había ahí. Homicidio, mentira, traiciones, toda cosa mala. Y agarraron ese paquete de cosas malas, ese folder lleno de putrefacción, y trajeron uno limpio con un certificado y lo pusieron en su lugar. Cuando la justicia va a revisarse el caso de esa persona, dice: oh, pero este tipo no hizo nada. Aquí dicen que el expediente de él ha sido sustituido por el del Hijo de Dios, que murió por él, en el cual no se halló pecado. Entonces no hay de qué culparlo, no hay de qué acusarlo, no hay que asignarle como cosa mala en su vida. Está limpio. Yo soy limpio por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Por eso me encanta ese autor que escribió esa canción. Se me olvidó. No me hables más de mi pecado, porque lo que Cristo hizo fue que lo borró y me ha limpiado. Amigo o amiga que estás aquí o por los medios, si has entendido lo que hemos explicado, no tienes ninguna excusa para no convertirte. Jesucristo te llama y te invita. Te invita a vivir la mejor vida que es posible vivir en esta tierra. La vida cristiana es la mejor. Alguien me decía ayer: pastor, qué bien se siente uno cuando uno no tiene hecha delante de Dios. Yo le dije: ¿verdad? Qué bueno. Me dice: wow, pastor, qué bueno uno está con su frente en alto, limpio. Mire, hermano, hay mucha gente muriendo de ACV y de... No quiere decir que todo el que muere de eso es por eso, pero mire, hay mucha gente con problemas de presión, con problemas de nervio, con problemas de una jaqueca terrible. Usted sabe lo que es coordinar mentira sobre mentira. He dicho otra vez y lo repito aquí. Yo tenía un amigo que me preguntaba a mí: ¿qué mentira yo le dije a fulanito? Éramos compañeros de trabajo y él hablaba mucha mentira. Entonces él hablaba tanta mentira que a él se le olvidaba qué mentira, y cuando volví a hablar con la gente, yo era su subalterno. Y como él sabía que yo no hablaba mentira, no me podía poner a mí a decir la mentira. Entonces me decía: pero por lo menos ayúdame, dime qué fue lo que yo le dije. Y esa persona vivía en una agonía de vida
Porque a la misma persona le daba 3 versiones de la historia. Eso le pasa a muchos hombres y muchas mujeres. ¿Y con quién tú estabas hablando? Con mi tío. Y después le pregunté, ¿con quién tú estabas hablando? Con mi primo. ¿Y con quién tú estabas hablando? No, fue mamá que llamó. Ven acá, ¿fue mamá, fue el tío o fue el primo? ¿Cuál de los 3 fue? Ay, pero qué bueno cuando tú estás en Cristo. ¿Con quién tú hablaste? Con mamá. Y vuelve y da 2 vueltas y vuelve y le pregunta, ¿con quién tú hablaste? Con mi madre. ¿Y con quién tú hablas? ¿Cómo? Pero tú no tienes 3. Te pueden tomar el celular y tú no te dan sobresalto. Pueden ver con quién tú chateas. Pueden entrar a tu Facebook. Qué bueno es vivir la vida cristiana. ¡Aleluya! Amigo, conviértete a Cristo. Es lo mejor que te puede pasar. Que Dios bendiga. Padre, gracias por tu palabra.